Mi nombre es Chequín Acosta, soy ingeniero técnico agrícola, licenciado en Ciencias Ambientales y con un máster en Farmacología. Y os vengo aquí a hablar de mi último proyecto en el que estoy involucrado, que es una empresa llamada Etnofitotec. Es una empresa de biotecnología centrada en la producción de psilocibina de origen natural. Estamos viendo en los últimos años el auge del uso de los psicodélicos en terapias mentales, sobre todo, y sobre todo el uso de la psilocibina como medicina que funciona sobre todo para trastornos de depresión y otros trastornos mentales. Quizás a día de hoy donde se está centrando la atención es la depresión resistente, para la cual pues, otros tratamientos no funcionan correctamente, y la psilocibina está mostrando una eficacia pues, superior a los tratamientos convencionales. Entonces lo vemos como una opción muy viable para este tratamiento, y por eso hemos decidido nosotros enfocar nuestra empresa en la producción de psilocibina de origen natural. A día de hoy, la mayor parte de los ensayos clínicos, algunos ya en fase 3, están basados en psilocibina de origen sintético, pero nosotros creemos que el origen natural de esta medicina aporta, tanto a nivel de sostenibilidad como a nivel de producción más económica, mayores ventajas que la producción sintética. Nuestro proyecto, en grandes rasgos, se divide en varias zonas de actuación. La primera es en la recogida de especímenes autóctonos y especímenes que crecen de hongos psilocibios aquí en la península ibérica. Actualmente tenemos ya más de unas 60 variedades, de unas 5 especies diferentes, tanto de psilocibe como del género Paneolus, todos con grandes contenidos, con contenidos de psilocibina, algunos más altos que otros, pero muy interesantes para incluirlos en nuestra cadena de producción. Entonces, la primera fase de nuestro proyecto viene a hacer esa copia de seguridad de estos recursos genéticos que nos ofrece la naturaleza y que en algunos casos presentan peligro de extinguirse por causas medioambientales y sobre todo por el cambio climático. Yo personalmente, en una de las especies que más me gusta, que es la Psilocibe gallaecia, quizás sea porque es de Galicia, del sitio de donde yo soy, pero sí que recuerdo de jovencito encontrar prados enteros cubiertos de esta magnífica seta. Sin embargo, ya recientemente, pues cada año que pasa, se van encontrando menos y menos. El mundo cambia, las zonas climáticas también. Simplemente basta con recordar esas pinturas rupestres que encontramos en el desierto de Tassili, en un momento donde aquello era un vergel donde crecían este tipo de hongos y ahora mismo es un desierto. Entonces es probable que en algún momento u otro aquí en la península ibérica también pase eso. Por lo tanto, creo que es nuestra labor el preservar toda esta riqueza genética, estos recursos que a día de hoy nos ofrecen psilocibina, pero que ya empezamos a ver que hay otros alcaloides en paralelo que también presentan otras propiedades. Por lo tanto, ese potencial uso que se pueda dar de estas especies vegetales, creo que es nuestra responsabilidad conservarlos. Entonces es como la primera parte de nuestro proyecto, esa conservación, esa selección y conservación, esa copia de seguridad de lo que la naturaleza nos ofrece aquí y ahora en cuanto a hongos con contenidos en psilocibina. La segunda parte, una vez que tenemos esas diferentes variedades, es ver aquellas que podemos reproducir de forma artificial y controlada. Es decir, lo que produce la naturaleza, ver si nosotros en nuestras instalaciones o en nuestro laboratorio somos capaces de reproducirlas. Entonces empezamos con la generación del micelio, el crecimiento del micelio. Algunas de las especies hemos visto que desarrollan trufas o esclerocios, hasta el desarrollo de carpóforos. Estamos experimentando con diferentes técnicas de producción, ya sea la más clásica, en sustrato sólido, pero también estamos viendo que hay ciertas especies que en sustrato líquido también crecen bastante bien. Entonces esa sería como esa segunda parte, que es la producción de la materia vegetal, ya sea micelio, esclerocio o carpóforos.
Después vendría la parte de extracción, es decir, cómo extraemos esos alcaloides que nos interesan de ese material vegetal. Y una vez que tenemos esos extractos ricos en alcaloides psilocibínicos y de otro tipo, vendría el proceso de purificación. Es decir, estamos viendo que la demanda farmacéutica actual busca mayormente elementos purificados y por ello nosotros queremos purificar esa psilocibina de ese hongo que nosotros hemos producido. Es decir, el destino final o el punto final es producir psilocibina de origen natural con calidad farmacéutica, de cara a sus posibles usos en medicina y en terapias que a día de hoy o cada día se está viendo que funcionan o son más eficaces que los tratamientos habituales. Básicamente esa es un poco la idea del proyecto, desde la recogida de las setas y protección de las variedades locales hasta la producción de un ingrediente farmacéutico activo o un API de psilocibina natural. A ver, en los estudios que hay hechos a día de hoy, sobre todo estudios clínicos, en fase 1, fase 2 y en fase 3, se está viendo que sí que están teniendo un efecto muy positivo. Es decir, sí que hay un efecto de choque muy sorprendente. Es decir, piensa que al final estamos hablando, si nos centramos en la depresión resistente, de pacientes con un historial depresivo amplio. Estamos hablando de más de 5, 10 o incluso 20 años con los efectos de una depresión muy fuerte, y de pronto en un tratamiento de psilocibina, ¡pum!, ven la luz. Entonces el resultado inmediato es muy potente. Evidentemente, luego hay que ver cómo se mantiene esto en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, sí que hay una respuesta muy positiva que llega al 70% de los casos. Luego, esta respuesta positiva se mantiene en el tiempo, hablando aproximadamente entre el 30 y el 50% de los casos. Pero sí que también es cierto que hay casos donde vuelven a reincidir en la depresión. Es decir, no es una panacea que cure al 100%. ¿Cuáles son las ventajas respecto a los tratamientos tradicionales? Que estamos hablando igual de 2 tratamientos al año, 2 tomas divididas separadas durante 6 meses, y eso tiene un efecto a día de hoy medido mucho más positivo que los tratamientos habituales. Evidentemente son tratamientos muy innovadores y no tenemos todavía datos, es decir, qué pasa con esta persona que hoy se trata de esa depresión y qué pasa a los 5 años, qué pasa a los 10 años. Es necesario volver a hacer otra toma. Esta persona se reincorpora a su vida habitual. Faltan todavía ese tipo de estudios, pero sí que a nivel potencial yo lo veo muy positivo. Luego también veo muy positivo cuando comparamos el impacto social que tienen estos tratamientos. Es decir, una persona que lleva 10 años deprimida tiene un coste social, que lo pagamos entre todos sostenemos como sociedad que somos, determinado. Cuando esa persona con un solo tratamiento ya recupera esa chispa de la vida, ya vuelve a ser productivo, ya se reincorpora otra vez a ese mercado laboral, se convierte en un ingreso, no en un gasto. Entonces, teniendo eso en cuenta, no solo el gasto del tratamiento o el gasto del acompañante, sino ese gasto social, pues creo que ahí es donde la psilocibina o los tratamientos con psicodélicos ganan de largo a lo que son los tratamientos convencionales. Actualmente en Europa tenemos a Alemania, Suiza y República Checa, en los cuales sí que hay un marco regulatorio donde se tiene acceso a estos tratamientos. Por comentar el caso de Alemania, que fue de los más recientes, ellos tienen este año, este 2026, un proyecto piloto únicamente con 100 pacientes, o sea, estamos hablando de algo que está empezando. Sin embargo, el uso compasivo sí que ya se puede utilizar. Es decir, tú si eres alemán, tienes depresión resistente, puedes ir al médico y solicitar que se te dé un tratamiento con psilocibina. Alemania, República Checa, aquí en Europa, Australia, que ya lleva años,
Canadá, que también lleva unos cuantos años, y un par de estados de Estados Unidos. ¿De acuerdo? A nivel regulatorio, eso es lo que hay. A nivel España, en España, la ley de estupefacientes lo que nos permite es producir cualquier sustancia estupefaciente, es decir, la psilocibina está considerada una sustancia estupefaciente, entonces siempre y cuando sea para fines médicos y científicos se puede producir, es decir, tiene la misma regulación que vemos en el cannabis. Entonces, para ámbito recreativo no podríamos producir, pero sí para esos fines médicos y científicos, que es donde nosotros nos estamos enfocando. Evidentemente, como comentas, Iñaki, el desarrollo de nuestro proyecto o hacia donde queremos llegar depende en gran medida de ese marco regulatorio, ya no solo a nivel España o a nivel europeo, sino a nivel mundial. Es decir, nosotros con la regulación actual podríamos producir psilocibina para enviar a Canadá o para enviar a Australia si nos lo piden. Sí, cambia bastante según qué zona. Incluso dentro de Europa no hay el mismo marco regulatorio aquí en España que puede haber en Holanda. Comentar que el hongo psilocibe, o sea, el psilocibe o el Paneolus, no está fiscalizado en ninguna lista de Naciones Unidas. La psilocibina sí. Entonces, eso da lugar a ciertas interpretaciones. Es decir, si somos estrictos, el hecho de tú tener un hongo psilocibio en tu bolsillo, o por el hecho de consumirlo, o por el hecho de cultivarlo, no está penado, puesto que no está fiscalizado. Ahora bien, se puede interpretar que ese mismo hongo, como contiene psilocibina, sí que está penado y sí que está fiscalizado. Al final esto va a depender un poco de la interpretación que un juez pueda decidir. Pero básicamente a nivel internacional lo único que te puedo decir es eso. La psilocibina sí que está incluida en una de las listas del Convenio Internacional del 61, pero los hongos psilocibios no. Sí, es una variedad endémica de Galicia, como has dicho. Solo se da en el noroeste de España, en Galicia y norte de Portugal también. Lo curioso de esta variedad fue identificada recientemente, a finales de los 90, y ya a raíz de investigarla y de hacer análisis genético para poder identificarla, vemos que tiene una similitud muy fuerte con lo que es la tampanensis, que es una variedad ya muy conocida, sobre todo es la productora de trufas, estas trufas psicodélicas, estas philosophical stones, que en un momento dado tuvieron mucha aceptación, sobre todo en Holanda, y a partir de Holanda se difundió, pues está muy emparentada con esta Psilocybe gallaecia. Además es muy curioso porque la historia de la tampanensis es una seta que aparece en un congreso en un momento dado, cuyo origen es un poco misterioso y que simplemente se recolectó una vez a nivel naturaleza. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo de pronto este perfil genético vuelve a aparecer en la gallaecia. Es una seta con la que yo estoy muy relacionado, puesto que fue la que me introdujo a mí en el mundo de los hongos psilocibios, y fue donde empezamos nuestra labor de preservación con esta especie. Entonces solicitamos permiso al Ministerio de Agricultura y a la Xunta de Galicia para poder recoger estos especímenes silvestres, y hicimos un convenio de colaboración con el Centro de Investigación del Champiñón de La Rioja para que nos hicieran un primer desarrollo. En el Centro de Investigación del Champiñón ahí llevamos estas primeras cepas que nosotros recogimos, y empezamos a reproducir micelio, a reproducir esclerocios, puesto que es una seta que, igual que la tampanensis, produce trufas, esclerocios, conocidos popularmente como trufas, aunque técnicamente no son trufas exactamente, son unas estructuras de resistencia. Y también producimos algún carpóforo. Lo que nos llamó la atención fue, a la hora de analizar estos resultados, que el carpóforo nos dio un resultado, un contenido en psilocibina muy alto.
Para que os hagáis una idea, el contenido en psilocibina de especies naturales, como puede ser la Selenacebata o otras especies de aquí de la península, está en torno al 0,5-1%. Sin embargo, la gallaecia nos dio un resultado de un 2,7, el cual fue muy alto y muy sorprendente. Con lo cual nos ratificó en nuestro interés o nos confirmó esa intuición que yo tenía de que su aprovechamiento para la producción de psilocibina pues es muy interesante. En cuanto al peligro que tiene, en cuanto a los peligros ecológicos que puede tener la especie, pues yo a lo largo de mi vida sí que recuerdo en mis años de juventud, cuando íbamos a recoger este hongo, lo encontrabas muy fácilmente, muy fácilmente. Encontrabas campos enteros sembrados de esta seta y era muy fácil la recogida y el tamaño de los ejemplares también era muy grande. En los últimos años, a raíz de esta investigación y este proyecto que hemos ido, tanto este año como el año pasado como el anterior, pues se van encontrando, pero en zonas muy puntuales. Esto es debido al cambio climático. O sea, en Galicia el clima ha cambiado mucho en los últimos años, igual que en el resto del mundo, y las condiciones para reproducir esta seta, pues evidentemente no son las idóneas. Entonces, para mí es una responsabilidad, tanto como científico o como agrónomo, el cuidar esta especie y el preservarla de cara a posibles pues, desastres ecológicos o extinción de especies, ¿no? Sí que es una especie que está catalogada como en riesgo de extinción y además al ser endémica de Galicia, pues más delicada todavía. Entonces por eso nosotros la hemos cogido como bandera un poco del proyecto en cuanto a esta parte de preservación como especie natural. Pues bueno, quizás lo que nos va a hacer diferentes del resto de empresas es que seremos la única productora de psilocibina de origen natural. Es decir, nosotros lo que buscamos es conseguir un producto purificado, 100% psilocibina, pero con un origen natural. Es decir, a partir de hongos cultivados y producidos. A día de hoy hay muchas de las empresas en el entorno de la psilocibina que apuestan por la psilocibina de origen sintético. Hay algunas poquitas, el caso de Filament Health es quizás la más sonada, puesto que ya ha empezado a hacer exportaciones a otros países. Es una empresa canadiense que produce carpóforos, produce setas y hace extracto. Sin embargo, no hace purificado. Nuestra idea es llegar a ese purificado y con esto pues, nos desmarcaríamos del resto de empresas del ámbito de la psilocibina. Eso sería como nuestro sello o lo que nos haría diferentes en el mercado actual. Estamos en el punto de que ya tenemos entre 60 y 70 cepas diferentes de unas 5 especies de hongos psilocibios, tanto del género Psilocibe como del género Paneolus. Estamos probando diferentes procesos de producción. Hay uno de los hongos psilocibios que hemos visto que da un contenido muy interesante de psilocibina en el propio micelio. Otra línea es con la gallaecia, la producción de esclerocios. Ahora lo que nos queda, la segunda parte con el CETICH, es investigar y optimizar esa producción. Es decir, ver si nos interesa más producir carpóforos o si nos interesa más producir esclerocios. Luego, a nivel analítico, estamos desarrollando los métodos de análisis para cuantificar la cantidad de psilocibina y de psilocina. De hecho, ya un servicio que estamos dando es de identificación y de análisis. Y lo que estamos es ahora también desarrollando los métodos de extracción y purificación. Digamos que a nivel desarrollo es ahí donde estamos. ¿A dónde queremos llegar? Nuestra idea es, en los próximos 2 años, 26 y 27, el recoger una primera ronda de inversión para optimizar todos estos procesos, es decir, diseñar y acotar nuestro modelo productivo, desde la producción del micelio
hasta llegar al purificado de psilocibina, y luego en el 28-29 ya construir una planta de producción, es decir, construir ya un laboratorio más grande del que tenemos, con ya hacer una planta de producción, y estamos apostando a una producción máxima de unos 5 kilogramos de psilocibina al año. Es hacia donde queremos ir. Ahí ya necesitaríamos una segunda ronda de inversión para llegar, y básicamente en el momento en el que estamos es en eso, en presentar el proyecto y con la idea de buscar inversores. La primera ronda nosotros estamos buscando unos 300.000 euros, que luego duplicaríamos con una subvención del INSA a otros 300.000, es decir, 300.000 de inversión privada, con la posibilidad de multiplicarlo por 2 por ayudas, por préstamos gubernamentales. Y la segunda ronda de inversión, nosotros estamos apuntando a 3 millones de euros. La idea, o según nuestros números, esa inversión a partir ya del 2030 ya se estaría recuperada, y a partir de ese año ya se generarían beneficios. Evidentemente, esto va a depender mucho del marco regulatorio y de que tengamos clientes a quien vender esa producción. Aquí en España la situación del cannabis no podemos estudiarla sin tener en cuenta el ámbito geopolítico. O sea, es decir, hay dos partes a tener en cuenta, o dos explicaciones que yo, después de estudiarlo mucho, he llegado a la conclusión. Una es el estigma social, que a pesar de todo sigue todavía pesando mucho, y luego es el ámbito geopolítico. España, la situación del cannabis en España, hay que tener en cuenta que moviliza muchos recursos a nivel de represión y de persecución. Hay un tira y afloja con Marruecos en cuanto a o me dejas introducir cannabis en forma de hachís o te lleno de pateras. Hay un diálogo, vamos a decir informal, pero sí que existe ese diálogo. Y luego, a nivel europeo, España es el jardín de producción de marihuana ilegal o no regulada para el resto de Europa. Entonces hay una situación muy particular aquí en España, que yo creo que eso está frenando mucho todas las iniciativas, ya sean desde el ámbito médico hasta el ámbito recreativo, a nivel de regulación. Así como otros países no tienen esa situación y están más libres de cara a regular incluso el uso adulto y no solo el médico. Comparándolo con el tema de la psilocibina, en términos generales, el uso del recreativo de los hongos psilocibios es muy residual. O sea, es decir, no tiene nada que ver con los consumos que se dan en el cannabis. Y por lo tanto no hay ese estigma social. Es algo que sí, que se sabe que existe, pero bueno, no causa alarma social. Y a nivel administrativo, con este proyecto, pues he tenido la oportunidad, pues, de relacionarme, ya sea con centros de investigación o ya sea con entornos administrativos o clínicos, y yo la percepción que tengo es mucho más abierta que con el tema del cannabis. O sea, yo recuerdo cuando a alguien le comentabas el tema del cannabis, siempre aparecía esa risita, ese prejuicio. Sin embargo, con la psilocibina es, ah, sí, cuéntame más. Es decir, no hay tanto estigma. Por eso yo a veces comento, así a nivel informal, que creo que va a llegar antes la psilocibina para el uso médico que el cannabis en sí. Aunque debo añadir que en este último año se ha dado un acelerón en el tema del cannabis, y parece que por fin el acceso, de una forma muy limitada y con muchos peros, pero se va a poder acceder al cannabis, esperemos que pronto. Son varios los factores. El cannabis también, yo he notado que lo que antes era una droga alternativa, vamos a decir, de hippies o underground, era una sustancia que te estimulaba la creatividad y el pensamiento crítico, a día de hoy se está convirtiendo en una sustancia que, más que espabilar, parece que está adormeciendo. Con lo cual, a nivel
vamos a decir, social, hay un mayor interés en promoverla, por así decirlo, cosa que antes no pasaba. Lo que antes era underground, ahora se está convirtiendo en un uso convencional con el potencial abuso que tiene y con los efectos que tiene. Es cierto que los psicodélicos no tienen un potencial de abuso muy alto, puesto que son sustancias que con una toma espaciada muy en el tiempo te da un efecto que no es algo que te guste tomar cada día. Entonces, evidentemente, el consumo es mucho menor por eso. Pues estamos trabajando con el Centro de Investigación del Champiñón de la Rioja, que ellos tienen mucha experiencia no solo en champiñón, sino en otros cultivos de otras setas, y han acogido muy bien este proyecto, y entonces ahí pues estamos pues desarrollando estos métodos de producción. Luego también estamos muy relacionados y trabajamos mucho con la Universidad de Córdoba. Ahí estamos en uno de los polos tecnológicos, utilizando tanto sus instalaciones como las nuestras propias de laboratorio. Y luego quizás otra alianza interesante es también con Baker Tilly para un poco curarnos de toda esa parte jurídica o de entorno jurídico, puesto que al final no dejas de estar trabajando con un psicotropo o con un estupefaciente y hay que tener muy en cuenta pues, estos factores a la hora de diseñar una estrategia a nivel empresarial. Básicamente esas son las tres alianzas más fuertes que tenemos y sí que estamos pues, en este momento pues, estamos pues, buscando diferentes colaboradores, buscando intereses comunes, ya sea desde el ámbito clínico, desde el ámbito eh, más administrativo, más formal, como también desde otros investigadores más independientes o aficionados que también tienen mucho que aportar. Gestionando el micelio, ¿no? Por decirlo en términos... Exactamente, sí, sí, estamos pues eso, creciendo ese micelio e intentando desarrollar simbiosis con proyectos y con personas con intereses comunes.